Buenos días, bienvenidos a otra sesión de Jornadas Nacionales de Física 2024. Nosotros somos el grupo Queramos Ciencia y el día de hoy vamos a hablar de los fenómenos físicos y de los fenómenos químicos. Día con día, en nuestra vida cotidiana, nosotros percibimos las manifestaciones de la naturaleza en constante cambio. Gracias a que hemos aprendido a medir, controlar y aprovechar muchos de estos fenómenos, para nuestro beneficio es que hemos tenido el desarrollo de grandes tecnologías. El ser humano por naturaleza es muy curioso y gusta de la contemplación y el estudio de los fenómenos que rigen el comportamiento de su entorno. Gracias a esta característica se han desarrollado tecnologías que nos permiten tener una vida más confortable. El día de hoy nosotros vamos a hablar de la diferencia entre fenómenos físicos, fenómenos químicos y vamos a realizar algunas pequeñas experimentaciones para observar a qué se refieren cada uno de estos fenómenos. Los fenómenos físicos son aquellos cambios que experimentan las sustancias que no implican su transformación en otras diferentes, debido a que no se altera su estructura interna. Por ejemplo, el pulverizar algún material, congelar el agua, evaporar un líquido, fundir un metal o fundir alguna cera, etc. Un fenómeno físico ocurre cuando la materia experimenta un cambio en su forma o en su estado de agregación, pero no en su estructura interna. Mientras que los fenómenos químicos son aquellos cambios observables en los cuales las sustancias que intervienen sí cambian su composición química. Por ejemplo, al combinarse entre sí, es decir, reaccionar, nosotros partimos de una sustancia A y una sustancia B, y cuando estas dos sustancias reaccionan se produce algo que es completamente distinto. No es ni A ni B, sino es algo que tiene propiedades únicas y particulares. Nosotros sabemos que los estados de agregación de la materia son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cada uno de estos estados de agregación de la materia implica energías de enlace muy particulares. En el estado gaseoso, pues las moléculas son moléculas que tienen alta energía y que gracias a que tienen esta alta energía y que las fuerzas de enlace son pequeñas, pues se expanden, ¿no? Son cuerpos expandidos o son sustancias expandidas que no tienen una forma física definida. Por otra parte, tenemos el estado líquido en el que las sustancias tienen se adaptan a una forma y tienen un volumen definido. Y finalmente tenemos el estado sólido en el que los cuerpos tienen una forma y un volumen bien definido, ¿no? Las fuerzas de enlace son altas, lo que permite que los átomos y las moléculas estén muy unidos. Tenemos los cambios físicos o la materia experimenta cambios físicos cuando solamente experimenta cambios en el estado de agregación. Cuando tenemos reacción química, entonces vamos a tener un fenómeno químico. Ejemplo común de un fenómeno químico es la combustión. En una combustión existe una reacción química de tipo exotérmico en la que nosotros tenemos un material combustible que reacciona para producir energía en forma calórica. Nosotros partimos de un combustible formado por elementos como carbono, oxígeno, azufre. Estos elementos se oxidan y producen algún óxido de carbono, algún óxido de azufre, algún óxido de nitrógeno, y gracias a esta reacción pues se realiza la producción de energía en forma calórica. La tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que le permite soportar una fuerza externa.
Se puede observar, por ejemplo, cuando ciertos insectos se sostienen sobre la superficie de agua y, al igual que ocurre con algunos objetos como una hoja de afeitar colocada horizontalmente sobre la superficie del líquido, estos no penetran el líquido, aunque sean más densos que el agua y que no puedan flotar. Esto sucede gracias a la atracción entre moléculas semejantes, que es la responsable de muchos de los comportamientos de los líquidos. Este fenómeno se llama cohesión. La tensión superficial tiene la dimensión de fuerza de unidad de longitud o de energía por unidad de área. La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende, por lo tanto, de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea y de la temperatura. Los líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción intermoleculares fuertes tendrán una tensión superficial elevada. Otro fenómeno que nosotros podemos observar es el fenómeno de la conducción eléctrica. La conductividad eléctrica es una cantidad física que describe hasta qué punto una sustancia puede conducir la corriente eléctrica. La conducción eléctrica, por otra parte, es el movimiento de moléculas eléctricamente cargadas, como los electrones, a través de un material que permite el paso de esos electrones. Nosotros conocemos típicamente tres tipos de materiales. Materiales aislantes, que no permiten la conducción eléctrica, que no permiten el paso de los electrones. También tenemos materiales conductores en los que sí hay la conducción de electrones o de partículas eléctricamente cargadas, y tenemos otros materiales que se llaman o que se denominan semiconductores y que dependerá de las condiciones y del medio en el que estemos empleando para que puedan o no conducir a las partículas eléctricamente cargadas. Existen distintas formas de categorizar un fluido de acuerdo con sus propiedades. Una forma de clasificar los fluidos es en fluidos newtonianos y en fluidos no newtonianos, y esta definición deriva de cómo se comporta un fluido cuando se le aplica un esfuerzo de tipo cortante. Cuando a los fluidos se les aplica algo llamado ley de viscosidad de Newton, es cuando nosotros los podemos clasificar en fluidos newtonianos y en fluidos no newtonianos. Cuando nosotros a un fluido le aplicamos una fuerza, este fluido va a comportarse de una forma muy particular. Si cuando nosotros le aplicamos a un fluido una fuerza, este fluido se sigue comportando como un fluido, se le denominará fluido newtoniano. Sin embargo, si cuando a un fluido nosotros le aplicamos una fuerza y el fluido se comporta de forma distinta, por ejemplo, como un sólido, entonces diremos que el fluido se llama no newtoniano, ya que su viscosidad cambia por efecto de una fuerza aplicada. Finalmente, pasaremos a la sección de experimentación, en la que observaremos a la doctora Wendy Nemite Salazar realizar distintos experimentos de algunos fenómenos físicos y químicos de los que platicamos el día de hoy. Muchas gracias.